Hola, hola, Políticamente Incorrecto viene para presentar a un nuevo candidato para la Asamblea Nacional. Hoy estamos con el doctor Leonardo Berresueta, quien nos va a presentar su propuesta. Como lo hemos venido haciendo en esta última parte, lo más importante es que usted pueda votar informado, pueda votar con una base y no solamente por la publicidad que le venden o por por el posicionamiento que le dan los medios que A y B son la solución. Aquí estamos con los candidatos para que usted pueda tomar su decisión de una manera informada y consciente. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Berresueta, por acompañarnos el día de hoy. Este programa es para usted. Muchas gracias, Carmita. Un placer estar en Políticamente Incorrecto, que es lo más correcto que puede haber en política. Así es, aquí no nos guardamos nada y decimos las cosas como Muchas son. gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Doctor, ya le hemos conocido un poco su perfil. En el programa anterior desarrollamos este tema. Nosotros hacemos un checklist, hemos hecho ya un checklist con los amigos que nos ven y básicamente tiene tres ejes. El primero es, mira el perfil de tu candidato, conócelo, entérate quién es, qué hizo, cuáles fueron sus luchas, su trayectoria en lo político, en lo personal, porque una persona tiene que verse por todos los aspectos. Segundo, mira cuánto está gastando tu candidato en campaña electoral y mira de dónde salen esos recursos y sobre todo, de dónde los va a reponer. Y tercero, vamos con el tema de la propuesta. Mira cuál es la propuesta, qué tan creíble es, qué tan viable es, porque nos pueden venir a ofrecer acá maravillas, pero al final del día no se pueden cumplir o no en 4 años o no sin la voluntad del resto de asambleístas. Entonces es muy importante que la gente hoy se quede con una idea clara de cuál es la propuesta concreta. En su caso, usted ya estuvo 1 año, 2 meses más o menos Ujú. en la Asamblea Nacional y antes de comenzar la nueva propuesta, a mí me gustaría saber qué fue lo que usted realizó en este periodo legislativo. Bueno, creo Corto, ¿no? que sí. Rápidamente tuvimos la aprobación de cerca de 5 o 6 leyes en la Comisión de Seguridad, la ley de gestión de riesgos, que se estableció con una nueva conformación de los comités de operaciones de emergencia. Le dimos forma a los COEs, en donde antes Ujú. presidía el gobernador, pero no tenían ni recursos. Hoy presiden los prefectos. Hicimos ese cambio. Ya. Y agrupamos a todas las instituciones alrededor del COE, de los COEs provinciales, y un COE nacional con atribuciones mucho más amplias. Le dimos institucionalidad a través de la ley. Luego aprobamos la ley de armas para poder generar excepcionalidades al tema de la portabilidad, para que pueda ser un poco más didáctico y más claro en el tema. Está prohibido que la gente ande con armas, pero esa es la regla general. Ujú. Establecimos en la ley excepcionalidades, por ejemplo, en el caso de los ganaderos, de los camaroneros, de los guardias de seguridad, que puedan tener armas y que puedan usarlas. El uso progresivo del arma, Eso en salió caso de de la defensa consulta propia. popular. También, Salió de la consulta sí, popular, ¿verdad? pero efectivamente había que darle forma, y el tema de la letra pequeña de la ley, como usted sabe, Carmita, eso son cosas que hay que irlo haciendo con detalle. Así es, mientras no esté el manual, mientras no está Exacto, cómo es el procedimiento, todo puede estar aprobado y bonito, pero no se va a poner en exacto. práctica. Entonces aprobamos también esa ley que estaba verde, que la sacamos completamente. Estamos trabajando este rato, ya está por salir en realidad el tema de la ley de inteligencia, en donde creamos el fondo de recompensas, comprar información para poder estar un paso adelante de la delincuencia. Si usted no compra información de inteligencia, si usted no compra información para poder combatir a la delincuencia, no puede hacer los operativos. Y obtener un buen resultado de inteligencia adecuadamente es que el Ministerio del Interior tenga los recursos para comprar información, para pagar recompensas. Y De eso es acuerdo. importante, además de todo un esquema de institucionalidad nuevamente en el tema de inteligencia, en donde existe una Secretaría de Inteligencia y los subsistemas militar, policial, pero también hay un tercero que es muy importante, que es la fuente civil, en donde efectivamente se puede pagar, ¿no? Establecimos también la ley de veteranos de guerra. El Ecuador era uno de los pocos países en América Latina y en el mundo que no cuenta con un reconocimiento a sus veteranos de guerra, a las personas que estuvieron en combate en el 41, en el 81 y en el 95. Ujú. No tiene ninguna erogación económica, ninguna, sino tan solo un reconocimiento moral, que era lo que necesitaban los veteranos de guerra, pero que además ayuda a que las Fuerzas Armadas puedan tener una organización castrense mucho más efectiva para poder reconocerlos a ellos. Entonces, lo hicimos también, creo que era un tema justo.
Aparte de eso, en temas de fiscalización, yo tengo cerca de 25 procesos de fiscalización abiertos en mi despacho, en varios temas. Uno que me dio mucha satisfacción fue haber cobrado los $2 millones que se le debía al Estado, al Ministerio de Defensa, por el tema del radar de Montecristi. La empresa aseguradora que aseguró el radar de Montecristi le debía $2 millones al Ministerio de Defensa. Hicimos un trabajo de fiscalización para exigirle a la empresa aseguradora que pague, Ujú, de porque había acuerdo. incluso procesos judiciales que estaban listos. A la final terminó pagando los $2 millones que faltaba al Ministerio de Defensa. Pero como esas cosas no son show ni espectáculo, no generan noticia. Pero eso hicimos. El tema de Rosa Argudo, que todos conocen, De que acuerdo. seguimos en la fiscalía en este momento, que ya no es solo ella la investigada, que son cerca de 7 u 8 dirigentes sindicales más a nivel nacional, más ella, más su familia, por el tema de enriquecimiento ilícito, ¿no? Ujú, Cambiaron el sí, sí, tipo que se penal. cambió el tipo Y ya no especulado, sino de caso. enriquecimiento Ajá. ilícito. Y eso Mm. sigue. Ella está fuera del IES, está fuera su hija y creo que vienen otros sumarios administrativos más. Logramos recuperar $20 millones para Cuenca, para el tema de los pasos deprimidos. Es un trabajo que hicimos con los 5 asambleístas azuayos también, igual que el caso de Rosa Argudo. Hay un crédito de la CAF que vino con cláusula específica, que decía 3 cosas. La plata se gasta en la autopista Cuenca-Sogas en los 5 pasos deprimidos. No puede gastarse en otra cosa. Es para Ya. eso. El ministerio quería llevar a otro lado. Podía configurarse hasta peculado. Ujú. Hicimos la investigación y obligamos a que el ministerio utilice ese dinero y en la autopista. Segundo, el mantenimiento durante 5 años después de la construcción. No estaban Ya. poniendo eso en los pliegos. Y tercero, el tema de poder buscar un modelo de gestión con peaje para poder recuperar y darle mantenimiento también a la vía. Yo le sumo un cuarto que no está en el contrato, pero que creo que es importante y fundamental. Que le entreguen esa vía al municipio y a la prefectura. Así como la cuenca Girón Pasaje, como la cuenca Molituro Naranjal, Agualaceo Limón, para que pueda existir un modelo propio. Entonces, hemos estado en un proceso fuerte de fiscalización al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que le responda a la SOAY en tema vial. Bueno, conseguimos $20 millones. Y el tema de la cárcel, finalmente, en donde se llegó a consensos importantes para, en este proceso de fiscalización que yo llevé al tema del CRC Turi, finalmente llegamos a consenso, hubo humo blanco en un consenso con el gobierno también, de entregar $2 millones para la remodelación de la cárcel de Turi. El 50% de las celdas no funcionan por los hacinamientos, por los amotinamientos que existieron, Ya. fueron destruidos. Y la cárcel de Cuenca, la cárcel de Turi, va a dejar de ser una cárcel de máxima seguridad para convertirse en una cárcel de mediana seguridad, porque cuando esté lista la cárcel de Santa Elena, el compromiso que asumió el gobierno con la mesa de seguridad, con la comisión de seguridad en una sesión en Cuenca, es que sacará a los presos peligrosos de Cuenca y los llevará a Santa Elena. Esto en micro resumen de las cosas que hemos hecho durante este año y pico de gestión. Es la comisión que sesionó acá en Cuenca Sí. luego de que trasladaron a los 40 reos de A raíz de peligrosos, eso, ¿no? pedimos que venga el director del SNAI, que genere una suerte de respuesta clara del por qué se trasladaron a esas personas. Han sido de manera temporal, según nos comentó, pero lo de fondo es que la cárcel de Turi ya no vamos a entrar en esa discusión de que si es nacional, que si es regional. No nos interesa geográficamente dónde es. Lo que nos interesa es que no haya presos peligrosos De acuerdo. de Completamente. máxima seguridad, y ya no será la cárcel de Turi cuando se inaugure la cárcel Santa Elena. Ese es el compromiso que asumió el gobierno y el director del SNAI. Hay que hacer que se cumpla. Yo les he preguntado a algunos candidatos acá y no habrá cómo hacer como dice la candidata de la RC5, vender también, no nos darán alguito. Vender. Vender la cárcel, no sé si usted escuchó esa propuesta, pero hay una propuesta de vender la cárcel del litoral. Y ahí hicieron hasta por ahí números y todo No, que... no. Yo creo que lo responsable primero es generar un ministerio de justicia o un ministerio de rehabilitación social para que tenga rango de ministerio, que haya una política pública de rehabilitación social desde el Ejecutivo. Primero, un ente rector de la política pública. Primero. Segundo, se necesita tomar control de las cárceles no solamente en lo operativo, táctico, militar, sino en lo tecnológico. O sea, hay que pedirles a las 2 grandes operadoras móviles que hay en el país que a su costo, sobre texto incluso ahora De la renegociación de la de los renegociación de la contratos. concesión que tienen, pongan inhibidores de celular en todos los centros de rehabilitación a su costo, no a costo del Estado, y que lo hagan pronto, ¿no? Primero. Segundo. Tercero, la tecnología a la interna es fundamental.
cerraduras temporizadas. A cierta hora se abren las celdas, a cierta hora se cierran. Cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial también, pero que sean cámaras térmicas para que muchos de los delincuentes, de los privados de libertad, tienen adherido a su cuerpo o tienen algunos temas de consumo de drogas, por el tema de las drogas que son incorporadas ingresadas a la cárcel. Entonces, y armas y demás. No, y le cuento que yo tenía un amigo que monitoreaba las cárceles las cámaras acá en la cárcel de Turi, un amiguito ingeniero en sistemas, y él no pudo estar mucho tiempo en su cargo, primero por amenazas y porque peligraba Claro. su vida, y segundo porque decía que las cámaras no duraban nada, definitivamente eran presa fácil de los PPE, Sí, de lo los que pasa PPL, es que, digamos, de alguna forma están de fácil acceso, Ujú. ¿no? Y hay que buscar los Y hay mecanismos de que tecnología, ¿no? O sea, lo que usted dice, hay hay tecnología, ya tecnología. estamos en plena era de Sí, la hay otra inteligencia forma, artificial y hay no otra podemos forma. seguir Y no con lo podemos estar en mismo. esas. Pero no se puede dar esos pasos porque no hay un ministerio, es un servicio. O sea, es Ujú. menos que una dirección. No es una cartera de Estado, no hay un manejo Claro. institucional de las cárceles. Y lo otro que es fundamental en el tema carcelario es el personal de los guías penitenciarios. A ver, Mal pagados, ujú. presas fáciles de la corrupción, no tienen vivienda fiscal, no están capacitados, no tienen armas. Cuando fuimos a hacer la revisión ahora acá en la cárcel de Turi, uno de los guardias Son nos decía, civiles, de hecho. sí, claro, pero yo le decía, oiga, ¿y esa arma? No, eso es plástico, no tiene nada. Capaz de lo que estoy diciendo incluso puede ser hasta Peligroso para ellos. peligroso para ellos, pero eso es la verdad. Eso es Bueno, lo que aquí vimos en la estamos en fiscalización. políticamente incorrecto y la idea es poder decir las cosas como Claro, son, ¿no? pero eso Porque encontramos. así es, si seguimos nosotros tapando la No. verdad, no podemos hacer los cambios que este país necesita. Entonces se necesita tener una verdadera institución interna dentro del Ministerio de Justicia o del Ministerio de Rehabilitación Social, una institución con régimen jerárquico como la Policía Nacional, los guías penitenciarios, la Ujú. Guardia Penitenciaria, tiene que estar en el Ecuador muy bien pagados, muy bien remunerados, y en algunos casos, en los de máxima seguridad, sin rostro. Son guías penitenciarios sin rostro para poder precautelar incluso su vida. Pero eso, lamentablemente, todavía no existe y no veo todavía un plan en ese sentido. ¿Algún tema, perdón, alguna ley propia propuesta en este El periodo? teletrabajo. La El ley del teletrabajo. teletrabajo es el tema de precautelar los derechos de las personas que hacen trabajo remoto. Ujú. Eh, un poco incentivar también el tema para que las empresas puedan contratar a personal que haga su trabajo desde su casa, desde su oficina. Hay jóvenes desarrolladores de software, por ejemplo, que hacen teletrabajo. Hay Por supuesto, diseñadores, hay contadores, hay un montón de gente que hace su trabajo remoto. así es. Pero a veces no hay una cosa que es puntual, que es el derecho a la desconexión. Porque con el cuento, perdóneme que diga así, pero con el cuento de que está teletrabajando, el jefe le llama a las 11 de la noche, 12 de la noche y mándame el correo, mándame el proyecto. No, tiene derecho a la desconexión. Ujú. Pero en el teletrabajo no se mide el trabajo por horas, por el tiempo que trabaja, no es el horario, son las metas y los resultados. Así Y es. deben tener los mismos derechos que tiene cualquier otro trabajador. Derecho a la seguridad social, horas suplementarias, horas extraordinarias, cuarto, 13º sueldo, fondos de reserva, derecho a la desconexión, e incluso cuando hay algunos otros temas más, poner claramente en las cláusulas contractuales del trabajo que incluso el empleador proveerá de una unidad remota para que puedan trabajar en el caso de que se pongan de acuerdo. Pero que todo eso quede claro. Ujú. Y esa es la ley de teletrabajo. Esa es la Está que la aprobada planteamos. y con reglamento. Está este momento, la ley de teletrabajo está en la Comisión de los Trabajadores, Ya. está para informe para primer debate, y esperamos que en este transcurso, hasta que termine este periodo en mayo, En mayo. Ujú. podamos ya tenerla aprobada a la ley. De acuerdo, entonces este ha sido para que usted conozca, porque yo les decía, no conozcan el perfil del candidato, cuáles han sido sus luchas. En este caso, ustedes pueden conocer cuál ha sido la trayectoria en estos 14 meses como asambleísta, el doctor Leonardo Berrezueta. Y ahora sí, vamos al plato fuerte. ¿Cuáles son las propuestas? Por qué decidimos repetir este periodo? Suyo, usted no tiene un periodo
anterior. ¿Este fue el primer periodo o cómo está? Sí, esta es mi primera experiencia como asambleísta. Estos 14 meses. Sí. Y la verdad que es importante entender de que legislar y fiscalizar es un tema técnico, es un tema que requiere conocimientos jurídicos, conocimientos en administración pública, en derecho constitucional, derecho público, técnica legislativa, procedimiento legislativo. No es sencillo. Hay muchos legisladores que no son abogados, que no tienen conocimientos en administración pública y tienen buenos asesores, pero yo digo, a veces en la asamblea pasa que hay la dictadura de los asesores. Vamos a una sesión de comisión y los asambleístas muchas veces leen el documento que les pasaron los asesores y la discusión se hace un poco complicada porque jurídicamente a veces no se entienden ciertos temas. Por lo tanto, creo que lo primero que tiene que hacer la gente es conocer el perfil de su candidato y saber qué profesión tiene, qué trayectoria tiene, cuántas demandas tiene, cuántos juicios tiene, cuántos problemas en Contraloría tiene. Yo recién pasaba ahora un tema ¿Usted cree en una conformación que no sea multidisciplinaria en la asamblea, sino que sea... Tiene que ser muy técnica. Yo sí estoy convencido de que, bueno, lo ideal sería que todos sean abogados, pero sobre la base de los derechos de participación, tendría necesariamente que existir al menos unos requisitos un poco más altos para ser asambleísta. Ser legislador en el país, recordemos que el Ecuador tiene una sola cámara, es unicameral. Así es. El poder legislativo en el Ecuador no es bicameral, ¿no es cierto? Entonces, todo se aprueba en una cámara, primer debate, segundo debate. O si fuera bicameral, si fueran de dos cámaras la legislatura, aprobáramos las leyes en primer debate en el pleno de los asambleístas y tendría que pasar a segundo debate al Senado. Así es. Y eso implica, desde el punto de vista de la ciencia política, que pueda tener un poco más de técnica y más pulidas las leyes y salgan más técnicas, porque para ser senadores se necesita otros requisitos. Pero en el Ecuador no pasa eso. Sí. Y no creo que sea necesario por nuestra idiosincrasia y cultura tampoco. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar los requisitos para ser candidato a asambleísta. Y ahí estoy completamente de acuerdo. O sea, no puede ser posible que gente que literalmente no saben leer el documento que le pasa el asesor, porque hasta ahí titubea o se equivoca o lee mal, llegue a la asamblea, ¿no? Entonces, pongamos mejor a los asesores. Y yo digo, entonces, la dictadura de los asesores. Entonces, ese es el primer tema. Sin embargo, en lo que es mi opinión muy políticamente incorrecta y diferente a la suya, porque sobre la diversidad se construye, por ejemplo, ¿quién mejor que un médico que conozca la problemática en ese sector para proponer leyes en el ámbito de salud? Con que tenga criterio y sentido común. Exacto, entonces ahí sí vienen los asesores, que ahí sí es por ley, uno tiene que ser jurídica, abogado, claro, sí, para poder plantear lo que el médico está proponiendo, o lo que el arquitecto, quien más que, por ejemplo, el código de la construcción acá no se ha actualizado años en Ecuador. Tenemos un código vetusto y que además no tiene las suficientes sanciones y por lo tanto este Ecuador en materia de construcción es muy inseguro. Se dice acá en Cuenca, por ejemplo, que cuando llegue el gran sismo, solamente el 10% de las edificaciones quedarán en pie y será una catástrofe porque no se han cumplido la norma ecuatoriana de la construcción. No hay sanciones, no está especificado, es muy antiguo. Entonces, ¿quién mejor que un ingeniero estructural para poder hacer esos cambios de la mano de los asesores? Porque esa debería ser la función del asesor, ¿no? Entiendo que uno es obligatorio que sea abogado para poder salir con esto de acá. Entonces, ahí esa era un poco la divergencia en los criterios. O sea, lo ideal sería que todos sean abogados, pero evidentemente le digo, un médico, un ingeniero, un arquitecto. Lo único que necesitamos en la asamblea es que exista sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Completamente. Ahora sí, entonces, ¿qué es lo que le quedó pendiente a Leonardo Berresueta? ¿Por qué regresamos a la asamblea? Muchos temas. Yo digo, la función del legislador tiene dos funciones en la Constitución, que es legislar y fiscalizar, pero yo digo, un legislador debe tener tres funciones. Y la tercera función es tener la capacidad de consensuar, la capacidad de parlamentar, la capacidad de conversar con los diversos. Así es. Puedo no estar de acuerdo con lo que usted dice, pero sentémonos a conversar para poder sacar ideas comunes que permitan empujar sobre la base de las diferencias, empujar causas comunes. Así es. Y a veces me decían a mí el otro día en un medio de comunicación, oiga, pero eso suena muy romántico, pues eso no. Yo le digo, oiga, no es tan romántico. No, porque es que esa debería ser el pacto que se hace es que sí entre es asambleístas. posible. Ese debería ser el pacto. A ver, y hemos demostrado que sí hay cómo. Exacto, yo vengo con estas leyes, con estos casos.
tú apóyame, mira, porque ya tengo más desarrollado, si quieres complementame, chévere. ¿Y tú qué tienes? Mira, yo tengo esto, colita, ve, Sí, listo, vamos a compartir los votos para el bien de los los ecuatorianos. 5 asambleístas hemos hecho eso. Ujú. Cuando se planteó, por ejemplo, el tema de la fiscalización a estos jueces que liberaron a delincuentes peligrosos, Así que fue es. iniciativa del colega Castro, Adrián Ujú. Castro, todos nos reunimos y nos sumamos a su iniciativa y le estamos empujando. Cuando planteamos el tema de la señora Rosa Argudo y que planteé yo en una emisora el hecho de que podamos ir avanzando una fiscalización y convocar a los asambleístas azuayos para hacer la fiscalización con fuerza, nos sumamos todos. Proyectos de ley para reformar algunos cuerpos legales en materia laboral, en materia de contratación pública, en un montón de temas. Nos hemos sumado, hemos Lo apoyado. que yo he visto es que aquí un poco pesa, en cambio, cuando se trata de algo que no esté alineado a lo que el oficialismo está O haciendo, la ¿no? oposición. Por ejemplo, o la oposición, completamente de acuerdo. Por ejemplo, dentro del segundo eje que usted tiene en sus proyectos Ujú, legislativos está el agua como derecho y no como privilegio. ujú, Tenemos acá militarizada una zona ujú. en donde se hace minería, dice la ministra Manzano, la doble ministra, además, que La superministra. sí, que son los militares para combatir a la minería ilegal. No he visto una sola máquina que se haya explotado, porque la ley es clarísima Sí, y no hay más que eso. Usted encontró minería ilegal, tiene que llegar con el explosivo y explotar la máquina, claro. punto. Eso es todo. No he visto una sola, pero en cambio lo que sí he escuchado es a los comuneros decir que lo que se pretende es hacer una consulta fraudulenta, libre e informada. ¿Para qué? Y Para con mucha legalizar, presión. Y con exacto, con mucha mucha presión. presión y con los recursos públicos además, para legalizar algo a lo cual los cuencanos, la gente de Girón, ya le dijimos no. 80%. Sí, el 80% le dijimos no. Entonces, frente a esto, yo no he visto una defensa conjunta por el agua. Más bien, digamos, aquí voy a decir algo en cambio políticamente correcto. No le he escuchado, pero quizá usted lo ha dicho y eso quisiera saber, qué hacer, qué ha hecho frente a este tipo de cosas, porque esta no es la primera acción. No, no, Y por hay una supuesto. serie de acciones y atropellos, como por ejemplo desconocer el informe que emitió Etapa con respecto a que, el resumen, la minería en las fuentes hídricas es incompatible con el agua. ¿Sí? Absolutamente. Y mire, yo vengo diciendo esto en los medios de comunicación estos días y lo digo con absoluta claridad y frontalidad. Podemos estar o no de acuerdo con la minería, podemos estar a favor o en contra de la minería, podemos tener una posición, la que usted desee en el De tema de la acuerdo. minería, pero lo que jamás podemos estar en contra, por el espíritu democrático que tenemos, somos demócratas, es el pronunciamiento de la gente en las urnas. El 80% de la gente de Cuenca, de Girón, de San Fernando, de toda la zona, se opuso al tema de la explotación minera en fuentes de agua. Así es. ¿De qué sirve nuestro criterio si lo que tenemos que hacer es respetar ese mandato popular y hacerlo cumplir? No a la minería en fuentes de agua. Eso dijo la gente. Ya está consultado, ya no hay nada Es que como el hacer. tema del trabajo por horas. El gobierno insiste en querer buscar la forma de El meter trabajo por gobierno y horas. algunos Y algunos candidatos, yo he candidatos. visto que continúan Pero la con ese discurso. Constitución dice que no se puede. Exacto. Lanzan una consulta popular para plantearle a la gente de que haya contrato por horas y la gente les dice que no. E insisten de nuevo. Entonces, yo puedo tener un criterio sobre el tema minero, de un tema a otro tema, ¿ya? Pero ¿de qué sirve mi criterio cuando ya hay un pronunciamiento de la gente que dice que no quiere minería en fuentes de agua? Hay que respetar eso y hacer respetar eso. Eso les Hacer compete a respetar las eso. Por autoridades, ¿no? supuesto. Desde de la Junta Parroquial, el presidente de la Junta Parroquial, el alcalde, el Así prefecto, los es. asambleístas, el gobernador, todos deberían hacer espíritu de cuerpo para que se respete la voluntad de un pueblo que ya Así decidió es. y no continuar incluso, yo digo porque lo he escuchado, algunos candidatos del trabajo por hora, No. en que siguen proponiendo No se eso cuando la puede. gente ya dijo no. No se puede. No se puede por prohibición constitucional expresa. La Constitución dice claramente, se prohíbe en el Ecuador el trabajo por horas. Se lanza la consulta popular, pierde el trabajo por horas. Seguir insistiendo en eso. Lo que se debe hacer es buscar que el Ministerio de Trabajo, y eso pasa por la voluntad política del Ejecutivo, buscar que el Ministerio de Trabajo, que sí tiene las facultades legales y constitucionales para hacerlo, le digo porque tuve la posibilidad de ser ministro de Trabajo,
regular mediante acuerdo ministerial ciertas áreas laborales en donde le dé excepcionalidad al tema del contrato indefinido. En el tema de la construcción, el tema de áreas estratégicas, el tema turístico. Se puede hacer. La agricultura, pero no se da. No dan ese paso en el Ministerio de Trabajo. Es que una cosa es haber sido jueza de trabajo y otra cosa es tener criterio de administración pública, pues. Exacto. Es una cosa muy diferente. Ese es un tema, ¿no? El entender que la administración pública no es como una hacienda. No. Aunque vemos que y no es una empresa privada. Exacto, aunque vemos que acá en Ecuador a veces sí se parece a Hacienda por lo que se ve en el Ejecutivo, ¿no? Y bananera. Exacto, donde viene la orden y simplemente se hace sin importar lo que la Constitución diga, pero no, eso no es lo normal, eso no es lo común, eso no es lo que está bien. Lo que está bien es cumplir las leyes y seguir el debido proceso para poder alcanzar los objetivos que se buscan y no a la mala, al capricho ni todo lo que se ha venido Pero viendo. mi posición en el caso del tema minero es clarísimo. Hay que hacer cumplir la voluntad del pueblo, no a la minería en fuentes de agua. Así de claro. Perfecto. Otro de los ejes que yo había visto y me llamó bastante la atención es el tema de oportunidad para los jóvenes. Quisiera que sea usted mismo el que explique de qué se trata. A ver, nosotros planteamos generar una serie de reformas a varios cuerpos legales, entre ellos el hecho de poder crear un fondo de garantía para los emprendedores. Nosotros vemos que la juventud sale de las universidades, quiere ponerse un negocio, quiere comenzar la profesión y no tiene el capital suficiente para arrancar. No estoy hablando de la generación de fuentes de empleo, sino del emprendimiento. ¿Qué hace? Va a un banco y lo primero que le dice el banco es: necesito que me dé un garante con casa. Es lo primero que le dicen. Entonces, si lo que estamos proponiendo acá es de que ese garante con casa sea el Estado, pero no para poder generar un tema con la banca pública. Si el emprendedor, si se abre una línea de crédito del Estado en el Ban Ecuador, en la Corporación Financiera Nacional, o con recursos estatales se da a la banca privada para que se abran estos créditos, el Estado sea el que pueda garantizar a los emprendedores luego de una calificación y un proceso de calificación y de optimización de que el proyecto es viable. Si es que no paga, es el Estado el que cubre la garantía, ¿de acuerdo? Pero si no pago, el Estado me hace exactamente lo mismo que hace con el SRI. O sea, ser deudor del SRI yo prefiero deberle al diablo, pero no al SRI. Sí. Entonces, tendría las mismas condiciones que la situación de la deuda del SRI. Lo mismo, igualito. Pero si soy buen pagador, el siguiente préstamo que pida me pueden dar hasta el doble del cupo. Es un fondo de garantía. No se necesita generar un incremento una erogación sino es un fondo que se pueda generar. Garantía. Una garantía nada más para que pueda darse soporte a los emprendedores. Esto se tiene que hacer mediante una reforma a la ley y generar también una serie de temas como el incentivo, y en el tema caso del empleo joven, el incentivo a la empresa privada que pueda contratar a jóvenes de entre 10 y 35 años. La Asamblea recién aprobó, perdón, entre 18 y 35 años, perdón, políticamente incorrecto. Sí. Lo que quería decir es más o menos un rango de 10 años de exoneración de impuesto a la renta, por ejemplo. Ya. A las empresas que puedan tener a personas teletrabajando, a personas que tengan entre 18 y 35 años que estén trabajando en sus empresas, que puedan también contratar a personas mayores de entre 45 y 60 años, por ejemplo. Darle incentivo a la empresa privada, con una exoneración del pago del impuesto a la renta por 5 o 10 años. La generación de impuestos tienen que menos. ser incentivos que realmente cumplan su función, que incentiven al empresario, porque este año sí hay un incentivo para quienes no despidieron a sus trabajadores en los 3 últimos meses del año, por ejemplo. Octubre, noviembre y diciembre, las empresas que se quedaron con sus mismos trabajadores. Pero primero, muy pocos empresarios saben, muy pocos empleadores, digamos, saben, no se va a llevar a cabo. Segundo, son incentivos muy ambiguos, no son un estándar. Y no tienen reglamento. Exacto, entonces... No están reglamentados y como no hay reglamento no se pueden aplicar. Se viene dando este tipo de cosas, que ahí es cuando yo digo, nos vienen a vender humo y lindo sale la propaganda para los que vemos, pero cuando usted va a aplicar no sirve. Es como la devolución del IVA a los contratistas del Estado. Es otra cosa en donde nos vendieron humo porque lamentablemente uno paga
todos los materiales cuando compra para hacer un alcantarillado, toda la tubería tiene IVA, pero el GAD, pongamos el GAD cantonal, le retiene el 100% del IVA. Antes teníamos una retención del 30% en obras y del 70% en servicios que se compensaban porque en una obra el 30% es mano de obra, no paga IVA y eso garantiza de que el Estado recupere ese IVA. Pero, por ejemplo, acá nos retienen el 100% y para que usted recupere ese IVA es entrar a una Un trámite auditoría. burocrático terrible. Exacto, y que encima le cobran y usted no recupera todo porque tiene que Ahí compartir con la conversábamos el contadora. otro día, por ejemplo, con sectores de la construcción, ahí debe haber un control ex post. Es decir, el SRI tiene que, de cajón, devolver. Y si es que hay alguna situación fraudulenta, hacer un control ex post después. No necesariamente pedir el requisito para poder dar el tema, sino que existe un control ex post. Es decir, es como el típico trámite que usted va y le dicen, pero tráigame la copia de la cédula. ¿Por qué tengo que llevar la copia de la cédula? Aquí está mi número, vea, debe tener enlazada la base de datos del registro civil. O sea, una de las cosas que falta en el país es gobierno electrónico y la optimización de los trámites. La tramitología tiene que bajar. Y también parte por y eso hay que decirlo también, hay mucho desconocimiento del sector privado de beneficios que la ley en este momento otorga. Sí, justo lo que les decía. Mucho desconocimiento. Y eso pasa también porque el Estado hace ese incentivo, pero lo hace en voz baja. Ahí es cuando viene la obligación de poner en la ley cosas como estas. Se obliga al Estado ecuatoriano a hacer una difusión masiva los primeros 6 meses de vigencia de la ley. Una difusión masiva de los beneficios, porque a veces el Estado dice, ahí está el beneficio, pero no digamos nada para que nadie se dé cuenta. Así es. Entonces, Pocos se dan cuenta. Exacto, ahí están los que avanzaron. A ver, bien. Y pasa también por la emisión o puesta en funcionamiento de un reglamento. Y eso le corresponde al Ejecutivo. Y el Ejecutivo a veces se demora en hacer reglamentos. ¿El Ejecutivo hace los reglamentos de todas las leyes? La función del Ejecutivo es hacer los reglamentos. Ya, las leyes las hace la Asamblea, pero los reglamentos a las leyes la emite el Ejecutivo, la emite el Presidente de la República. Todos los reglamentos a las leyes las emite el Presidente de la República. Es decir, ahí la Asamblea no tiene nada Nosotros que ver. hacemos la ley, pero el reglamento a la ley tiene que hacer el Ejecutivo dentro del marco de la ley aprobada por la Asamblea. Por supuesto, de acuerdo. Estamos ya casi sobre el tiempo, pero yo no quisiera irme sin conversar de este tema. Todo este tema de los incentivos que se vienen para los empleadores nuevamente cae para la parte formal. Pero yo pienso que aquí en el Ecuador hay una gran lucha, que es lo formal versus lo informal. Al formal se le exige todo, se le exige seguro, se le exige impuestos y está bien, eso es lo correcto. Pero ¿cómo combatir contra este gran sector informal que además es una competencia desigual cuando hay una persona que es formal y que cumple todo versus a él que no tiene asegurado, que no factura, que evade, que factura un poco sí, un poco no? ¿Cómo combatir y cómo poder regularizar? ¿Está contemplado en alguna parte? El Estado tiene las herramientas suficientes para combatir a las personas que evaden la ley. Está claro. El problema es de fondo. El problema es que en los últimos 8 años redujeron el tamaño del Estado a la mínima expresión. Le voy a poner el ejemplo de la Secretaría del Agua. Yo tengo una propuesta en el tema de las juntas de riego y las juntas de agua potable para que sean sujetos de crédito, para que puedan tener crédito del Banco del Estado, del BEDE, Banco de Desarrollo. Porque solamente los municipios, prefecturas, juntas parroquiales son las que reciben estos beneficios. Pero las juntas de riego deberían hacerlo también y estamos planteando una reforma en ese sentido para poder ayudar a las juntas de riego. Pero reunidos con ellos, antes existía la Secretaría del Agua. Claro. Y la Secretaría del Agua tenía aquí, en el Azuay, 2 delegaciones. La del Senagua. Cuenca del Jubones, Santa Isabel, toda esa zona de Girón, y la Cuenca del Santiago, Gualaceo, Paute, Sevilla, toda esa zona. Un trámite de aprovechamiento de agua se demoraba entre 1 mes, 2 meses, máximo 3. No se demoraba más. Hoy, para poder obtener el mismo trámite, se demoran 3 años.
De acuerdo, yo he rechazado realmente trabajos dentro del área de la ingeniería civil. Nosotros, ahí, personalmente me he especializado en el tema de la hidrosanitaria, Ujú. el saneamiento ambiental, y yo he tenido que rechazar muchas oportunidades de trabajo porque sé que voy a quedar mal con mi cliente porque el cliente me va a exigir a mí y sé cuánto se está demorando lo ¿Cuánto que se antes era demoran? Senagua, ¿no? Exactamente. Ya no existe, Entonces, entonces. ¿por qué se da esto? Porque llegaron a vendernos humo, ¿no es cierto? Ujú, De que el Estado obeso, ¿no? Que el tamaño del Estado. Entonces cogen y eliminan la Senagua, eliminan estas oficinas y ahora todos los trámites hay que hacer en Quito, en Guayaquil y se demoran horrores. En el Ministerio de Educación la misma historia. Les quitaron las atribuciones a las direcciones zonales. Ahora hay las direcciones provinciales y el coordinador zonal solamente está de adorno. No decide nada, no tiene autonomía administrativa financiera. Redujeron el Estado a la mínima expresión. En el tema de seguridad la misma historia. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Ministerio de Justicia. Al Ministerio del Interior lo pusieron a que sea el apéndice de la Policía Nacional. Es decir, no puede seguir existiendo este concepto de reducir el Estado. Es que el Estado es muy grande. El Estado tiene que ser eficiente, no grande. exacto. Y si es que se necesita, sobre la base de esa eficiencia, más personal, pues hay que hacerlo, porque el perjudicado es el usuario, ¿no? Entonces, con todos estos temas, pasa precisamente de que no se pueden optimizar los planes y proyectos que tienen la gente en el territorio. Pasa por eso. Entonces, mi Ujú. respuesta es, redujeron el tamaño del Estado. Ahí están las consecuencias para todos estos problemas. ¿Qué hay que hacer? Hay que caminar hacia el fortalecimiento institucional en Completamente. leyes y en la voluntad política del Ejecutivo sobre la base de un plan de administración pública que dé una nueva visión administrativa al Estado. El Estado no puede seguir teniendo la administración que tiene en este momento. Hablamos hace un momento del SNAI, no puede ser un servicio que tenga menos atribuciones que un ministerio. O sea, hay que fortalecer la autoridad del Estado, sin dejar, obviamente, o sin entrar en temas privados, que eso es para nada, pues no queremos estatizar todo, al contrario, hay que hacer una buena alianza No, la función del público-privada. Estado simplemente es garantizar y dar las condiciones necesarias, accesibles para que la inversión privada Ujú. pueda ser Así eficiente, es, efectiva, y porque de eso depende también nuestra dolarización, por pues de que supuesto. tengamos inversión. Pero ¿quién viene a invertir en donde no hay vías, en donde no hay luz, en donde no hay seguridad? Pues nadie. Y ahí es cuando se pone en peligro más allá de lo que la gente a veces puede ver y Así puede es, entender. Y dice, exactamente. son cosas tan complejas, pero usted que me está escuchando tiene que entender que de esas cosas complejas se deriva el hecho de que tengamos que vivir con $100 al mes, una familia de 4 personas, de que no exista ya las 3 comidas en muchas mesas de los ecuatorianos, es porque la política pública no está bien. Y la política pública no está bien porque los hacedores de política pública no están capacitados, muchos de ellos han improvisado y Eso es como cierto. dijo algún amigo, los hacedores de política pública, las autoridades no están ahí porque vino un extraterrestre de Marte y les dejó, están ahí porque usted les dio el voto en una elección. Así que este 9 de febrero usted tiene todas las opciones para poder elegir. Hay 17 candidatos a asambleísta o listas de candidatos a asambleístas por el ASUAI y tenemos un número similar para presidente y vicepresidente. Elegimos asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, elegimos presidente y elegimos también los del Parlamento andino. Eso es lo que nos vamos a jugar el 9 de febrero. Así que lo que usted tiene que ver, lo mínimo que tiene que hacer es ver Políticamente Incorrecto para que pueda conocer las propuestas de nuestros candidatos. Unas palabras finales. Muchas gracias, Carmen, por su invitación. Siempre es un gusto estar en Políticamente Incorrecto. Creo que la gente tiene que, el momento de decidir por quién votar, preguntarle al candidato algo que me preguntaron a mí en la comuna de Puca, en Nabón, este sábado. Estuvimos allí haciendo un poco de campaña y nos reunimos con la Junta de Riego, con la comuna. Y una señora ya de unos 65 años, 70 años, se me acerca y me dice, em, ¿y por qué tengo que votar por usted? Así es. Entonces medio le explicaba, ¿no? Le contaba lo que hacía y me dice, verá, 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 verá. Yo le voy a hacer 3 preguntas a usted. Quiero que me diga de dónde viene, a dónde va y qué va a hacer. Y se me quedó grabado ese tema. Entonces, yo aquí he dicho de dónde vengo, Ujú. aquí en Sus este luchas, programa he dicho a clarísimo. dónde voy y he dicho qué voy a hacer. Lo mismo hay que preguntarles al resto de candidatos. Decida y sobre la base de eso tome una decisión. Capacitación,
capacidad, transparencia, hoja de vida, trayectoria, preparación sobre todo. ¿Y qué le propone? ¿Le vende humo? ¿O le demuestra que sí se puede hacer consensos, que se pueden hacer cosas concretas? No, muchas cosas, no temas que son... hay asambleístas que dicen que van hasta asfaltar calles. Exacto, y a eso Entonces, iba yo en el se conocer la propuesta. pierde absolutamente en la perspectiva. Así que yo les invito a que este 9 de febrero, con la modestia del caso, puedan votar por gente capacitada y preparada como quien habla, y por supuesto que nos den su voto en la lista 33 de reto el día 9 de febrero en las urnas en el país. Muchísimas gracias, Leonardo. Ha sido un gusto compartir con usted. Muchas Y ya saben, gracias. mis amigos, nos vemos en un programa más de Políticamente Incorrectos. Chao, chao.